Aquí vamos a hacer un pequeño video de lo que son las recopilaciones de las sillas malteñas en Cerro Jaboncillo, porque nos cuenta la historia que en el año 1906 viene aquí a este territorio Marcel Saville, un arqueólogo norteamericano que hace investigaciones e expediciones acá, y él encuentra su número de sillas malteñas. Se dice que fueron muchas sillas las que se encontraron acá en el territorio de Jaboncillo, pero la mayor parte de estas sillas fueron llevadas al Museo del Indio Americano a la ciudad de Washington, Estados Unidos. 60 sillas malteñas reposan en ese museo. En ese entonces no había cómo trasladarla y lo hicieron a través de la vía marítima, que era el único medio de transportación que existía en ese entonces. El gobierno de Ecuador está buscando el mecanismo posible para recuperar estas piezas arqueológicas y traerlas de nuevo a nuestro país. Esperemos que los acuerdos se lleguen a cumplir y podamos poder recuperar toda nuestra arqueología que se encuentra en ese país. Asimismo, Marcel Saville deja un libro escrito donde cuenta la historia de cómo fueron los hallazgos de todos estos elementos arqueológicos desde el año 1906. En la parte alta es donde se hacen las excavaciones, donde se trabaja la arqueología y podemos encontrar sin número de piezas o de piedras líticas como la piedra andesita, la piedra solita, el basalto. También encontramos diferentes texturas de suelo, hemos encontrado cenizas volcánicas y diferentes tipos de vestigios o fragmentos de cerámica en todo lo que es el territorio del Cerro Jaboncillo y gran parte de la provincia de Manabí, porque la cultura malteña se traslada en todo lo que es lo ancho y largo de la costa mantavita, tanto por el norte como por el sur. Por el sur llega hasta la península de Santa Elena y por el norte hasta la provincia de Esmeralda. Y aquí es cuando vamos haciendo las excavaciones, encontrando esta topografía de suelo, desde la capa vegetal hasta el término del suelo rocoso. Asimismo, en este territorio pasaron grandes arqueólogos como Emilio Estrada, un guayaquileño, y Jacinto Gijón y Camargo, un quiteño, que también hicieron trabajo en el campo. Tengo una réplica o similitud de lo que son las excavaciones, cómo se hacen las excavaciones que se encuentran en el territorio. Las excavaciones se van haciendo minuciosamente porque si las hacemos con grandes maquinarias dañaríamos lo que hay bajo el suelo y por eso se utilizan pequeñas herramientas como balilas, brochas y pinzas para poder realizarlo. Y en las excavaciones podemos encontrar, como ustedes observan, vasijas pequeñas, vasijas grandes, y dentro de ellas se encuentran huesos tanto de animales como de humanos, porque las vasijas eran utilizadas como el ataúd para su sepultura. Allí se sepultaban nuestros ancestros y lo hacían de forma fetal. A continuación veremos parte de la estructura de esta cultura. Una ortofoto de todo lo que es el territorio Jaboncillo. Esta es la vegetación que se ve por encima, todo lo que vemos nosotros, ¿no es cierto? Pero con la tecnología lineal se hizo un escaneo satelital y esto nos ayuda a ver que debajo de esta vegetación existe la gran ciudad perdida, la ciudad de los Cerros Jaboncillo. Y que lo que vemos aquí, estos son las estructuras o las viviendas ancestrales de nuestros ancestros, pero esto está debajo de todo este territorio. Y con un 3D nos amplían que así posiblemente es nuestra ciudad perdida de Jaboncillo y se dice que es mucho más grande que Machu Picchu. Es importante dar a conocer que esta cultura se asentó principalmente en el centro y sur de la provincia, en donde se localiza lo que conocemos como Puerto Viejo, Manta y Puerto López. Luego a la parte más alta, donde iban construyendo las casas de las reuniones políticas, encontramos los ceibos, las terrazas de cultivos, donde sembraban los granos y los tubérculos. Los silos, que eran lugares de almacenamiento de grano, eran hechos en lugares estratégicos para poder conservar y guardar alimentos por mucho tiempo. Y eran hechos bajo la tierra de 3 metros de profundidad, de 3 metros de ancho, dejando una abertura de 1,20 m para así tener la facilidad de entrar a buscar los granos. Y esto lo hacían nuestros ancestros porque tenían la creencia
que al hacerlo de esta forma, ellos tenían una nevera bajo la tierra que les ayudaba a conservar y a mantener. Asimismo, en la parte más alta podemos encontrar las sillas donde ellos se reunían a consensuar y a planificar. Pero desde esta parte más alta, ellos tenían el control de todo su territorio, porque ellos podían desde esa parte más alta ver si el enemigo venía a atacar. Y asimismo utilizaban piedra, donde utilizaban el jeroglífico y donde tallaban rasgos, símbolos o figuras. Lo más importante que debemos rescatar de esta cultura es su nivel de supervivencia, y es lo que acabamos de escuchar anteriormente. Entonces, elementos arqueológicos, fragmentaciones de sillas, fragmentaciones de pilares, se han podido recuperar en el proceso de excavación y también ha sido donada por personas que han tenido, porque en el tiempo pasado se practicaba el materialismo y la gente hacía trabajos arqueológicos pero sin técnicas adecuadas. Y esta es la única silla norteña, también original que tenemos, de las tantas que pudimos tener en el pasado. Y las sillas eran hechas en dos formas, antropomorfa y isomorfa, forma de humano y forma de felino. Lo que ven en la parte alta es una tapa de silo con la cual cubrían el silo para poder proteger los granos y mantenerlos frescos. A continuación vamos a ver una auténtica urna en donde la gente de esta cultura guardaba los restos de sus familiares. Y se encontró en ese lugar y a ese lugar se le llama la zona funeraria, porque no se encontraron cadáveres completos, simplemente pequeñas partículas humanas, tanto de huesos como dientes, y aquí era donde se sepultaban nuestros ancestros de la forma fetal. Se dice que el manteño era bajo de estatura y de contextura muy delgado, y cuando morían eran rápidamente preparados para ser introducidos a la mesa. Desde hacia allá también ven diferentes elementos, los pilares como los comales donde estaban el grano, la tortilla, el pescado, los diferentes tipos de vasijas donde preparaban los alimentos, donde el alambique, donde almacenaban el agua, los diferentes materiales líticos como la mano de moler, junto con el metate, cuales eran utilizados para la trituración de los alimentos de esta forma como vemos acá. En esa parte donde está allí vemos pequeños frijolitos de maíz carbonizados que fueron encontrados en un silo que se excavó en años anteriores. En la parte de allá ven diferentes materiales líticos como cuarzo, obsidiana, cobre, magneto y pequeñas alhajitas de oro que se han encontrado en el proceso de excavación. Las personas de esta cultura practicaban mucho el trueque, y fue así como obtienen estos vidrios de lava volcánica. Los intercambiaron con la concha Spondylus. Vienen atrás por grupos de estudiantes del Colegio Olmedo, el cual mantuvieron por muchos años en este colegio y fue recuperada por el Instituto Patrimonio como parte de la cultura y de la historia del Cerro Jaboncillo. Y posiblemente nuestros ancestros estaban tallando al felino, ya que para ellos el felino representaba el miedo y el poder a la vez. Aquí observamos lo que es el tejido de la lana de los algodones. Ellos utilizaban la lana de los ceibos para poder hacer los finos telares y confeccionar sus prendas de vestir. A continuación vamos a ver un poco sobre las figuras que se hacían en los tejidos. Ellos tejiendo no era que tenían un diseño, su molde, un modelo para hacer. Solitamente al tejerlo iban dando hermosas figuras o relieve. Y si ellos querían repetir esa misma figura en otro telar, era imposible porque eran figuras únicas al hacerla. Y asimismo utilizaron las pigmentaciones de las plantas, de los arbustos, de los árboles, de las semillas, de los caracoles, de la madera, y esa pigmentación la transformaron en hermosos colores naturales con lo que había en el ambiente o en el territorio. Miren cómo transformaron del algarrobo, del aguacate, del bototillo, del coco, del... A continuación vamos a ver cómo se comunicaban las personas de esta cultura. Como forma de comunicación en su tiempo con el cual pitaban, y este era como su teléfono del pasado y con el cual se comunicaban.
Acá vemos la piedra campana, que también fue utilizada como medio de comunicación porque al hundirla emitía fuertes sonidos graves y agudos y la utilizaron como otra forma para comunicarse. Estamos viendo los formatos de cabello que eran utilizados para las entonadas de los rituales. Aprovechamos también para hacer unas preguntas sobre esta cultura. Cuando se veía el video ya que decía que el primer arqueólogo, sí, Marcel Samir, él se llevó las esculturas de aquí, especialmente las sillas. El plan es regresarlas, ¿no? El plan es recuperar. Eso, recuperarlas. No la van a regresar. El plan de Ecuador es recuperar todas las piezas. Recuperarlas. Igual todas las que están, tengo entendido, Estados Unidos, Francia también creo que hay una. En Francia, en Chile, en México, en Brasil. Y todas saben que son de aquí Ecuador, ¿verdad? Solo Ecuador y Manabí es la que tiene la cultura manteña, ese tallado en piedra. Y en cuanto a la creencia, usted mencionó de que cuando morían los ponían en forma fetal. Porque esa era su creencia, de volver a la vida, a la reencarnación nuevamente. Además de esto, las personas de estas culturas también tenían plantas medicinales, como eran el palo santo, asimismo eran el laurel, el llantén, la hierbabuena, las cuales usaban para poder curar los males que estos tenían. Asimismo, ellos creían en los curanderos, chamanes, parteras, los cuales entre parteras y curanderos aún existen en lo que es la comunidad, aunque ya son escasos. Como parte del gobierno tratan de recuperar esta cultura, esperando que con el tiempo y con el trabajo que están haciendo pueda prevalecer estas artes medicinales que ellos aún tratan de conservar. Como grupo, nosotros podemos concluir que este trabajo ha sido fructífero, más que todo para nuestros conocimientos, porque nos ha ayudado a conocer más sobre una cultura que es netamente nuestra, de nuestra provincia Manabí. A pesar de que ya es una cultura que ha estado desde hace varios años, ya no se la puede ver, pero sus esculturas, su historia prevalecen aún, y más que todo es bueno saber que este tipo de esculturas son muy importantes en otros países y que también son muy valiosas. Y lo más importante es conocer y saber que muy pronto estas esculturas van a volver a su hogar, es decir, muy pronto las podremos tener con el esfuerzo del gobierno aquí nuevamente en lo que es la provincia de Manabí.